Continuamos con la segunda clase introductoria a la física de plasmas. Vamos a analizar qué es lo que nos brinda el plasma en primera instancia. El plasma es fuente de radiación ultravioleta, emite radiación ultravioleta, emite también en el rango visible. Por eso es que algunos plasmas los podemos ver en un color específico porque está emitiendo en el rango visible. El plasma también emite calor y esto responde a la pregunta que hacía Jorge respecto a si lo podemos identificar con alguna cámara térmica. Evidentemente va a depender de distintos factores, entre ellos la temperatura y la densidad. El plasma es fuente de campos electromagnéticos. Pueden ser en distintos órdenes de magnitud, ¿verdad? Pero recordemos que el plasma como tal genera campos magnéticos, tiene campos eléctricos y también reacciona a campos eléctricos y magnéticos externos. Tenemos también que tener presente que en el plasma no solo vamos a encontrar los iones y los electrones, sino también podemos encontrar moléculas, podemos encontrar átomos y podemos encontrar trozos de moléculas. Esos trozos de moléculas pueden convertirse en especies que llamamos especies activas o reactivas que dan origen a procesos químicos, justamente porque tienen una alta capacidad de recombinarse, de generar algún tipo de reacción química. Entonces, es muy importante tener presente que el plasma es un medio en el cual se pueden dar distintos procesos químicos. Existe todo un campo llamado química de plasmas que estudia justamente eso y que en la parte industrial, en la parte de aplicaciones industriales se vuelve un tema sumamente importante, principalmente en los plasmas más fríos, en los plasmas que llamamos plasmas industriales. Y muchos de esos procesos químicos los usamos en la tecnología de plasma con algún fin. A manera de ejemplo, en los plasmas fríos uno puede generar ozono. Entonces, con un plasma genera ozono y ese ozono sale y puede matar microorganismos como virus, como bacterias. Entonces, ayuda al proceso de esterilización, tanto del aire como inclusive de superficies. De igual manera, en los plasmas que se generan dentro de líquido, también podemos dar origen a procesos químicos relevantes que también nos pueden llevar a distintas aplicaciones. De hecho, mencionarles e insistirles que la química de plasmas se vuelve fundamental en la parte de aplicaciones, principalmente aplicaciones industriales. Entonces, aquí ustedes ven todo lo que el plasma nos da. Y justamente por esta gran cantidad de cosas que nos brinda, es que tiene múltiples aplicaciones, desde una fuente de radiación ultravioleta o una fuente de luz como tal, o una fuente de calor, o para dar origen a reacciones químicas, entre muchas cosas. Vamos a empezar a hablar del concepto de temperatura, que va a ser muy importante, muy relevante para este curso, tener clarísimo qué entendemos por temperatura. Observen, aquí tengo representado algunas partículas que se están moviendo, partículas de distinta masa. Entonces decimos que cada partícula tiene su energía cinética, un medio masa a velocidad al cuadrado. Bueno, lo que queremos hacer es imaginar por un momento que sumamos la energía cinética de cada una de ellas. Empezamos a sumar la energía cinética de esta, luego la de esta, luego la de esta otra, y así vamos sumando una a una la energía cinética
cada partícula y luego lo que vamos a hacer es dividir esa suma total de energías cinéticas entre cuántas partículas habían ahí. Entonces, eso lo que me va a dar a mí es una energía cinética promedio. Después de sumar la energía cinética de esta, más esta y así hasta llegar a la última, lo divido. Después de hacer esta sumatoria que ustedes ven aquí abajo, voy a utilizar esto que está aquí. Observen. Esto lo que me representa es que yo estoy sumando un medio masa, velocidad al cuadrado de cada partícula y luego lo divido entre n, donde n es el número de partículas. Entonces eso me está dando una energía cinética promedio. Bueno, como vamos a ver en este curso, la energía cinética promedio guarda una relación directa con la temperatura. Eso lo demostraremos más adelante. De momento, entonces, usted asocie que energía cinética promedio es proporcional a la temperatura. Entonces, si tenemos un gran valor de energía cinética promedio, tendremos un gran valor de temperatura. Si la energía cinética promedio baja, la temperatura baja. Es por esa razón que no podemos hablar de la temperatura de un electrón. Usted no puede hablar de la temperatura de un electrón porque la temperatura es algo asociado a la energía cinética promedio de muchas partículas, no de una sola. Y esto es fundamental. Por favor, no olviden eso. Usted no puede decir un electrón tiene una temperatura de tanto o un ion tiene una temperatura de tanto, porque el concepto de temperatura está asociado al valor promedio de la energía cinética que se obtiene de la suma de las energías cinéticas de todas las partículas que constituyen el sistema, ¿no? Sí es muy importante tener claro que nosotros podemos calcular la energía cinética de las especies, por ejemplo, de todos los electrones o la energía cinética de todos los iones. Claramente en un plasma vamos a tener distintas energías cinéticas. Por ejemplo, habrán electrones con una energía cinética muy alta, habrán otros electrones con una energía cinética más baja. Si yo quiero calcular la temperatura de los electrones, tengo que hacer esa sumatoria de energías cinéticas que tiene cada electrón y luego dividirla entre el número de electrones que tengo y entonces voy a obtener la temperatura de los electrones. Haría el mismo ejercicio con los iones. Empiezo a sumar la energía cinética de cada uno y luego la divido entre el número de iones y obtengo la temperatura de los iones. Entonces yo puedo tener en un plasma que los electrones tienen una temperatura, entiéndase todo el conjunto de electrones, y que los iones como un todo tienen otra temperatura. No es obligatorio que ambas especies tengan la misma temperatura. Pueden estar a distinta temperatura. ¿Qué significa que estén a distinta temperatura? Que la energía cinética promedio de los electrones y la energía cinética promedio de los iones es diferente si ambas especies tienen distinta temperatura. ¿Qué pasaría si la temperatura de los electrones fuera igual a la temperatura de los iones? Tendríamos una situación donde ambas especies están en equilibrio térmico. Decimos entonces que obtenemos el equilibrio térmico. Recuerden ustedes, por ejemplo, si yo estoy midiendo la temperatura con un termómetro, por ejemplo, de un gas, yo puedo medir la temperatura de ese gas cuando el gas y el termómetro alcanzan ese equilibrio térmico, ¿verdad? Y entonces en el termómetro puedo decir que estoy reflejando la temperatura del gas. ¿Por qué? Porque se alcanzó ese equilibrio térmico. Entonces una condición es que esos dos sistemas
tengan la misma temperatura. De igual manera, si los electrones y los iones tienen la misma temperatura, entonces diremos que alcanzamos el equilibrio térmico. Recuerden y recordarán ustedes de los cursos de física general, la temperatura es un escalar, no tiene magnitud como tal. Entonces, eso nos lleva a definir el plasma de dos tipos. Existe el plasma donde la temperatura de los electrones, representada por T sub E, y la temperatura de los iones, que aquí de momento lo vamos a poner como T sub G, tienen valores diferentes. Observen que la temperatura de los electrones viene por aquí y la temperatura de los iones viene por aquí. Aquí lo que tenemos es una escala de temperatura y abajo tenemos presión en kilopascales. Entonces aquí estamos en valores de presión muy baja. Y vemos que para presiones muy bajas en el plasma, los electrones van a tener una mayor temperatura que los iones. Cuando nosotros subimos la presión, por ejemplo, me voy a ir aquí, cuando la presión en ese recipiente donde estamos generando el plasma aumenta, vemos que la temperatura de los electrones está por aquí y la temperatura de los iones está por aquí, más baja. Sigue siendo todavía mayor la temperatura de los electrones a la temperatura de los iones. Luego, si yo me voy ya a más presión en ese recipiente donde estoy generando el plasma, veo que la temperatura de los iones está ahora por aquí y la temperatura de los electrones está por aquí. Entonces veo que ambas temperaturas ya se están acercando. Y si yo aumento todavía más y más la presión, va a llegar un momento donde ambas temperaturas, la de los electrones y la de los iones, se hace exactamente igual. Y a partir de ahí, crece la presión y la temperatura de las dos especies sigue siendo la misma. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que si yo genero un plasma a alta presión, tengo una alta probabilidad de que la temperatura de los electrones y la temperatura de los iones sea igual. Pero si genero un plasma en condiciones de baja presión, entiéndase menor a la presión atmosférica, en un recipiente especial, donde yo he sacado el aire y he bajado la presión, ahí el plasma, la temperatura de los electrones siempre va a ser mayor a la temperatura de los iones. Por lo menos si hablamos de plasmas industriales, ¿verdad? Enfoquémonos en este caso en plasmas industriales, porque si nos vamos a plasmas de fusión, a pesar de que estamos en muy baja presión, podría darse el caso que la temperatura de los iones sea mayor a la temperatura de los electrones. Pero eso es un caso especial. Si hablamos de los plasmas habituales que genera uno con aplicaciones industriales, la temperatura de los electrones a baja presión suele ser mayor que la temperatura de los iones. Pero si empiezo a aumentar y aumentar la presión dentro del recipiente, iré logrando que ambas temperaturas se igualen. ¿Por qué? Y ustedes se harán la pregunta, ¿por qué si aumento la presión, las dos temperaturas se igualan? Bueno, la razón de eso es porque al aumentar la presión, aumenta la posibilidad de que las partículas choquen entre sí. Y al aumentar la probabilidad de que las partículas choquen entre sí, ellas intercambian cantidad de movimiento y por tanto, a partir de esos choques, pueden llegar a igualar las energías promedio tanto de electrones como de iones. A partir de los choques llegan a igualar las energías cinéticas promedio. Entonces, esa es la razón de por qué al incrementar la presión,
las temperaturas empiezan a acercarse a un mismo valor, porque empiezan las partículas a chocar más y a intercambiar más cantidad de movimiento al punto de que las energías cinéticas promedio llegan a ser iguales, es decir, las temperaturas llegan a ser iguales. Pero si usted está en un recipiente donde la presión es muy baja, eso implica que hay mucho espacio vacío y la posibilidad de que las partículas, electrones y iones chocan es mucho menor. Por lo tanto, ellos tienen menos oportunidad de intercambiar cantidad de movimiento y llegar a igualar las energías cinéticas promedio. Pero con esta gráfica, entonces, que les quede claro para un plasma industrial habitual, que si lo genero a alta presión, lograré por lo general que las temperaturas de ambas especies sean iguales. Entonces, esto nos lleva a definir algo muy importante. Luis Fernando Durán, adelante con su pregunta. Bueno, profe, una pregunta. Si estuviéramos en un laboratorio y hacemos este tipo de experimento en el que vamos aumentando la presión a nivel físico, bueno, tal vez no físico, sino a nivel visual, ¿habría algún cambio o algo apreciable que sucediera con el plasma? ¿O eso es simple y sencillamente con micro? Un cambio físico, dice usted. Correcto, digamos, visualmente que algo le pasara al plasma. Vamos a ver, la intensidad luminosa siempre puede variar, siempre puede variar. Un plasma emite porque cuando se arrancan electrones, se emiten fotones en el rango visible y eso es lo que uno percibe como luz. Pero habitualmente en un plasma industrial, lo que vamos a ver si estamos a baja presión es como una nubecita luminosa si estamos a baja presión. Y si empezamos a subir la presión, vamos a ver cómo ese plasma se puede volver más intenso en luz y se puede volver inclusive más filamentoso, al punto de inclusive de llegar a un arco también. Entonces, sí pueden haber cambios, claro. Y esos cambios es justamente por el incremento de la presión. ¿Cómo puedo incrementar yo la presión? Incrementando la densidad de partículas. Entonces, usted puede empezar con un plasma muy baja presión, con una nubecita y un color muy bonito. Empieza a agregarle más partículas, está aumentando la presión, porque la presión es proporcional a la densidad de partículas que usted tenga y es proporcional también a la temperatura. Entonces, usted puede aumentar la presión aumentando la temperatura, aumentando la densidad. Tengo más personas que quieren preguntar. Adelante. No puedo ver aquí. Sé que levantaron la mano. ¿Algún otro adelante que quiera hacer alguna pregunta? No, ya no. Sí, profe, yo. Sí. Esto es para plasmas industriales, pero ¿qué pasa como para los reactores, como lo son el tokamak y el accelerator? No funcionan igual. Sí, ahí tenemos que verlo ya como algo aparte, porque en los reactores para fusión se generan siempre a muy baja presión, a muy baja presión. Y además de eso, lo que se hace es que intencionalmente usted decide a qué especie calentar. Usted dice, yo quiero calentar a los iones. Entonces, utiliza un sistema que calienta solo los iones. Claro, si usted está calentando solo los iones, le va a subir la temperatura solo a los iones. Pero usted también puede decir en esas máquinas de fusión, yo quiero calentar solo los electrones. Entonces existen sistemas para calentar solo los electrones. Y usted le va a subir la temperatura solo a los electrones. Entonces, con esos sistemas,
Usted puede decidir a qué especie le pone más temperatura y a qué especie le pone menos temperatura. Y podría ajustar para que ambas lleguen a tener la misma temperatura, o podría llegar a lograr que los iones tengan más temperatura que los electrones. ¿Qué pasa? Y ya lo hablaremos más adelante, pero lo adelanto. En las máquinas para fusión, lo más importante es que lo que más esté caliente sean los iones. Y ya más adelante veremos por qué. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Si pueda levantar la mano. ¿Sí? Profe, disculpe. Quería saber, digamos, este aumento de presión también se puede lograr mediante la reducción del volumen del recipiente, ¿verdad? Donde se encuentran... Sí. Porque al final las partículas están chocando con la pared y eso contribuye, reduce los espacios entre las partículas al reducir usted el volumen. Entonces, okay. Sí. Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más levantó la mano? José Antonio. No, yo ya pregunté. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, de esta diapositiva, lo que quiero que recuerden es lo siguiente. Cuando la temperatura de los electrones es mayor a la de los iones, vamos a llamar a ese plasma no térmico. Y esto es muy importante que lo recuerden, por favor no lo olviden, porque es muy habitual si usted va a trabajar en el laboratorio de plasmas o en cualquier laboratorio de plasmas, tenga clarísimo el concepto de un plasma no térmico. Simplemente los electrones tienen más temperatura que los iones. Entonces, en esta región, vamos a cambiar de color aquí, en esta región, aquí entre estas dos líneas azules, tengo un plasma no térmico porque la temperatura de los electrones y la de los iones es diferente. Cuando ambas temperaturas se hacen iguales, que sería, por ejemplo, de aquí a aquí, observen que la línea es común para ambas especies, llamamos a eso un plasma térmico. Un plasma térmico. Un ejemplo de un plasma térmico. Bueno, los arcos eléctricos, cuando usted genera un arco eléctrico, ahí está generando un plasma térmico, donde la temperatura de los iones y los electrones es igual. Un ejemplo de un plasma no térmico, el plasma en el fluorescente. En el fluorescente tendremos los electrones a más temperatura que los iones. María Fernanda, usted tiene una pregunta. Sí, profe, es que le iba a preguntar acerca de si en esa gráfica se contemplan el plasma no térmico y el térmico. ¿Dónde se hace esa división? ¿O son dos gráficas diferentes? Sí, gracias por la pregunta para insistir en eso, justamente. Entre esta raya celeste y esta celeste de acá, lo que tengo aquí en medio, cualquier plasma que yo genere en medio de estas dos, lo vamos a llamar no térmico, porque vea que la temperatura de los electrones está por arriba de la de los iones. Mientras que en esta región de acá, voy a terminar de ponerlo en color rosado, en esta región de acá, ambas especies tienen la misma temperatura. Entonces, esta región de acá corresponde a un plasma térmico. En aplicaciones industriales es muy importante tener claro estos dos conceptos, ¿verdad? Lo que yo entiendo por un no térmico, cuando las temperaturas son diferentes, y un plasma térmico. Esto me lleva, y aquí voy a invertir unos minutos porque esto es fundamental y siempre pongo este ejemplo para que no lo olviden. Pongan mucha atención a lo que voy a decir para que lo recuerden siempre. Imagínese usted que está en una habitación y la habitación tiene
bolas de ping-pong moviéndose y rebotando entre las paredes. Es una situación ficticia, ¿verdad? Entonces imagínense que esas bolas de ping-pong están flotando, pero se están moviendo a muchas velocidades de forma aleatoria y chocan con la habitación, con las paredes de la habitación y rebotan. Y usted está ahí en medio de la habitación viendo esas bolas de ping-pong rebotando. Bueno, esas bolas de ping-pong vamos a asociarlas a que son los electrones. Ahora vamos a agregar los iones. Como los iones son más másicos, los vamos a ver como una bola de básquet. Entonces imagínense que si usted tiene 20 bolas de ping-pong moviéndose para todo lado, agregamos 20 bolas de básquet, que de nuevo se están moviendo. Pero ¿qué característica tienen? Que como son más másicas, se mueven más lentamente. Entonces usted va a ver las 20 bolas de ping-pong moviéndose rapidísimo y va a ver las 20 bolas de baloncesto moviéndose lento. Entonces, si las bolas de ping-pong se mueven muy rápido, la energía cinética promedio de ellas es alta. Implica que la temperatura de las bolas de ping-pong es alta. Si las bolas de ping-pong de baloncesto se mueven lentamente, entonces la energía cinética promedio de las bolas de básquet va a ser baja, lo cual implica que la temperatura de las bolas de básquet es baja. ¿Qué tipo de plasma tengo ahí? Un plasma no térmico, porque la temperatura de las bolas de ping-pong es mayor a la temperatura de las bolas de básquet. Si yo, despreocupémonos de momento cómo, empiezo a aumentarle la velocidad a las bolas de básquet, podría llegar a hacer que la energía cinética promedio de las bolas de básquet sea igual a la energía cinética promedio de las bolas de ping-pong. Y entonces ambas temperaturas de la bola de ping-pong y la bola de básquet es la misma. Paso entonces a un plasma térmico. Pero ahora les pregunto, en esta situación ficticia de bolas de ping-pong y bolas de básquet, cuando yo tengo un plasma térmico, es decir, cuando las temperaturas de las bolas de ping-pong y de básquet son las mismas, implica eso que la velocidad media de las bolas de ping-pong y la velocidad media de las bolas de básquet es la misma. Pregunta abierta para el que quiera intervenir. Repito la pregunta, ¿la velocidad media de las bolas de ping-pong y la velocidad media de las bolas de básquet tienen que ser igual si la temperatura de ambas es igual? El que quiera participar. No, Profe, profe. sí, tendría que ser distinta, creo. Sí, ¿por qué? La de las bolas de básquet tendría que ser menor por la masa. Exactamente. Como la masa de los iones es mayor. Sí, exactamente. Porque recuerden ustedes, vamos a rayar aquí. La energía cinética es un medio, masa, velocidad, cuadrado. Entonces, si esta masa es grande, la energía cinética es grande porque esta masa es grande, entonces la velocidad no tiene que hacerse tan grande. Claro. Y entonces ahora esto lleva a otra cosa que quiero que no olviden. Vamos a ver, pongan mucha atención a esto, porque esto es de las cosas que en 10 años, si me los encuentro en alguna empresa con un buen carro, con mucho dinero en el bolsillo, en la cuenta, les voy a preguntar, antes de darle la palabra a Célimo. Imagínense que esa habitación, usted le pone paredes de cristal. Y entonces, de nuevo, las bolas de ping-pong están rebotando, pum, 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 y las de básquet también.
Pero las de Vázquez son muy lentas, son muy, muy lentas. Entonces, las de ping-pong van a reventar los vidrios. No, ¿verdad? No necesariamente. Golpearán las ventanas de vidrio, pero no las romperán. Las de básquet, bueno, asumamos que el vidrio aguanta hasta cierta velocidad de las bolas de básquet y la bola de básquet llegó y golpeó, pero todavía no tiene suficiente energía cinética como para romper el vidrio. Pero si yo decido aumentarle la energía cinética a las bolas de básquet, llegará un momento donde adquieren tanta velocidad que va y choca con el vidrio y lo rompe. Entonces, ahora les pregunto, si usted enciende un plasma no térmico, ¿cuál especie tiene más temperatura en un plasma no térmico? Las bolas de ping-pong. ¿Las bolas de ping-pong rompen los vidrios? No. Entonces, si usted toca un plasma no térmico, no le va a pasar nada en su dedo. ¿Por qué? Haciendo la analogía, porque cuando las bolas de ping-pong chocan con su dedo, no le generan ningún problema. Pero suponga que a usted se le ocurre llegar y meter el dedo en un plasma térmico. ¿Qué pasa en un plasma térmico? Las bolas de ping-pong y las bolas de básquet están muy energéticas. Entonces, las bolas de básquet están tan energéticas que van a romper los vidrios, porque ellas están muy energéticas. Eso va a pasar exactamente igual con su piel. Cuando la impacten los iones muy energéticos, van a dañar la piel. Entonces, jamás se le ocurra meterle un dedo a un plasma térmico, porque se va a quemar. Pero sí le puede meter un dedo a un plasma no térmico. Bueno, perdón, Célimo y luego Tristán. Célimo. Sí, profe, es que me surgió una duda. Usted hace un momento hablaba que cuando se aumenta la presión, entonces la probabilidad de que las partículas choquen aumenta y entonces eso hace que haya un intercambio de cantidad de movimiento. Siguiendo, digamos, esa analogía de que choquen, intercambien cantidad de movimiento en un no térmico, podríamos, digamos, si tenemos un no térmico, ¿tendería a pasarse a un térmico o la probabilidad es muy baja? Sin cambiar No, nada, digamos. sí, definitivamente tendríamos que aumentar la densidad y por tanto aumentaría la presión, porque la presión es proporcional a la densidad. Entonces, suponga que usted decide que los electrones y los iones mantengan la misma temperatura. Pero para lograr que los dos se conviertan, digamos, para lograr pasar de ese no térmico a térmico, tendría yo que aumentar la densidad. Esa sería la opción. Y al aumentar la densidad, aumenta la presión. ¿Sí? Tristán. Profe, digamos, con respecto a... O sea, cuando usted dice, hace la analogía de que las bolas de básquet tienen suficiente energía como para romper el vidrio, digamos, si no fuese el caso de meter la mano, sino tal vez, por ejemplo, si estamos confinando el plasma, ¿a qué se refiere con la analogía de que se rompería el vidrio? Exactamente. Ah, sí. Esta analogía de las bolas de básquet y ping-pong es principalmente para plasmas industriales, para plasmas que yo no estoy confinando. Porque claramente en un confinado mis partículas predominantemente no van a estar chocando con la cámara de vacío, ¿verdad? Que serían las paredes de la habitación. Entonces, esta analogía que les doy es principalmente para plasmas industriales, donde yo podría generar un no térmico y tocarlo, por ejemplo, con la mano, o podría generar un térmico, pero sé que un térmico no lo voy a tocar con la mano, porque si lo toco con la mano, los iones tienen tanta energía que me van a dañar la piel. Pero un térmico sí lo puedo tocar, porque los iones están prácticamente a la temperatura ambiente. Entonces no me generan daño. Y los electrones, en esta analogía, son como bolas de ping-pong. Chocarán con mi dedo, pero no le van a hacer daño.
Ok, profe, y digamos, pero ese efecto a la hora, digamos, en un plasma industrial, el hecho de llevarlo, digamos, a un plasma térmico, donde entonces las bolas de básquet, por decirlo así, tengan suficiente energía como para romper el vidrio, digamos, ¿es algo bastante deseable o es muy de lo contrario? No me queda muy claro, la verdad. Sí, eso ya va a depender de su aplicación. Y entonces lo adelanto. Un plasma no térmico es muy útil para interacción con tejido. Entonces es muy útil en aplicaciones en medicina, para interacción con células. Un plasma térmico es más útil, por ejemplo, para depositar materiales sobre sustratos, en lo que se conoce, por ejemplo, como plasma spray. Plasma spray es un chorro de plasma térmico que se le pone enfrente un polvo y al caer y pasar el plasma, lo impulsa y eso hace que se funda y se deposite en el sustrato. Entonces, con ese método yo deposito material y eso es una aplicación del plasma que permite depositar hidroxiapatita, que es el material del que están hechos los huesos humanos. Con esa técnica usted puede depositar hidroxiapatita alrededor de una pieza metálica y entonces lograr un implante médico. Porque usted al recubrir una pieza metálica con hidroxiapatita ya la puede poner en el cuerpo, porque la hidroxiapatita es biocompatible, entonces el cuerpo la va a recibir bien. Y eso es la forma como se hacen hoy en día los implantes médicos, a través de la técnica de plasma spray. Entonces, el usar un no térmico y un térmico depende de la aplicación, definitivamente. ¿Dónde utiliza usted un térmico? También en las soldaduras. Las máquinas de soldar son plasmas térmicos. Ahí yo necesito que las bolas de básquet estén a temperaturas altas para que me erosionen o me fundan el material con el que voy a soldar. Y también en las cortadoras de plasma necesito un plasma térmico porque necesito erosionar, cortar la placa de metal. Ahí necesito un plasma térmico. Pero un no térmico, como les digo, es generalmente cuando usted no quiere dañar la superficie en donde va a exponer el plasma. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Seguimos entonces. Vamos a ver, volvemos por aquí. Luego viene otra cosa muy importante, que ya lo hemos venido hablando, y es el tema de ionizar. Que vamos a entender por ionizar es cuando arrancamos un electrón al átomo que está estable, ¿verdad? Entonces estoy dando la energía suficiente, sea mediante una colisión o sea que llega radiación, incide, y el electrón adquiere la energía suficiente para salir de la nube electrónica. Entonces decimos ya luego que ese átomo quedó ionizado. Observan ustedes esta gráfica, donde aquí tenemos número atómico, el número de protones, por lo menos hasta 19, 20, y aquí tenemos la energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Es cuánta energía necesito yo suministrar para arrancar ese electrón, por lo menos el más externo. Entonces observen cómo en la tabla periódica, por lo menos hasta el número atómico 20, la energía de ionización fluctúa mucho, depende mucho del átomo que estemos intentando ionizar. En la tabla periódica definitivamente va a depender. Este que tengo aquí en pico es helio y este que está de primero es hidrógeno. Entonces, entre ionizar helio y lograr ionizar hidrógeno, definitivamente voy a tener que darle más energía para ionizar el helio que para ionizar el hidrógeno. Entonces, ya le doy la palabra a Edgardo. Entonces, antes, si usted tiene que generar un plasma de hidrógeno y usted tiene que generar un plasma de helio,
¿Cuál de los dos le va a consumir más energía? Convertirlo en plasma. El helio. ¿Por qué? Porque el helio requiere más energía para arrancar ese electrón externo. Adelante, Edgardo. Sí, profe, una duda. La energía de ionización aparece como una unidad de una V. ¿Cuál sería esa unidad? Usted dice en esta diapositiva, esto es un error. Debería ser electronvolts. Ahí faltó la E pequeñita. Es un error en la etiqueta de unidad. Sería E pequeña, V grande, que representa la unidad de electronvolts. Gracias, Gracias, profe. por hacer notar ese detalle. Muy bien. Entonces, vayámonos al ejemplo del fluorescente. Les he venido diciendo que en el fluorescente se genera un plasma. Vamos a ir identificando aquí las distintas condiciones que tenemos. Tenemos un átomo de mercurio en este color como morado. Son átomos de mercurio. Ahí tengo mercurio dentro. Luego tengo el átomo de mercurio excitado, que es como un celeste. Y luego tengo átomos de fósforo en un amarillo más fuerte y un átomo de fósforo excitado en un amarillo más claro. Cuando digo átomo excitado es que le he dado la energía para que un electrón salte, ¿verdad? Entonces observen que tengo mercurio dentro y lo estoy acelerando por un campo eléctrico en el fluorescente entre un electrodo y otro. Claramente hay electrones libres. Esos electrones libres se van a acelerar por ese campo eléctrico y colisionan con el átomo de mercurio en morado. Lo excitan, lo convierten en uno de estos celestes y ese átomo emite fotones. ¿En qué frecuencia? En la frecuencia ultravioleta. Ese fotón en ultravioleta choca contra los átomos de fósforo que están recubriendo la parte interna del fluorescente. Si usted lo ha hecho, y si no, hágalo, pero con un fluorescente malo, rómpalo y fíjese por dentro, en la capa interna. Va a ver que tiene como un polvillo. Eso es fósforo en el recubrimiento interno. Entonces, esos fotones ultravioleta que salen del mercurio chocan con el átomo de fósforo y resulta que el átomo de fósforo se excita y emite fotones hacia afuera del fluorescente, pero en el rango visible. Entonces, ¿quiénes son los responsables de que yo vea esta luz blanca así tan intensa? Los átomos de fósforo que recubren la parte interna del fluorescente. Ellos son los responsables de que se emita la luz visible. Pero si usted se metiera dentro de un fluorescente, lo que vería o lo que mediría es solo radiación ultravioleta, porque eso es lo que va a emitir los átomos de mercurio. Entonces, voy a terminar esta idea para darles la palabra y así terminamos al receso. Si midiéramos la densidad de electrones aquí dentro del fluorescente, tendríamos 10 a la 17 partículas por metro cúbico. Eso de electrones. Si midiéramos la cantidad de átomos neutros que todavía no se han ionizado, serían 10 a la 22 partículas por metro cúbico. Yo lo que puedo hacer es comparar esto con esto, es decir, dividir este entre este, asumiendo que la densidad de iones es parecida a la de electrones, entonces divido y me da un factor 10 a la menos 5. Vamos a hablar en la siguiente lección de la importancia de este factor para entender lo que llamamos como plasmas totalmente ionizados o plasmas parcialmente ionizados. Entonces voy a dar la palabra a los que querían preguntar. Tal vez adelante, alguno que quería preguntar. Profe, tengo una duda con, digamos, cómo se genera esos fotones en el rango ultravioleta, digamos, en el momento en que se excita, digamos, el átomo de mercurio, cuando se despega, por decirlo así, ese electrón, ahí en ese momento es que se produce el fotón. ¿O en qué momento es que se produce? No sé.
Esas bobinas que usted ve en los extremos del fluorescente, tanto aquí como aquí, lo que están generando es un campo eléctrico muy intenso. Ese campo eléctrico lo que hace es que acelera los electrones. Esos electrones adquieren una energía cinética suficientemente alta para que cuando choquen con el átomo de mercurio, arranquen ese electrón del átomo de mercurio. Cuando ese electrón del átomo de mercurio pasa de un nivel a otro y luego se devuelve, luego cae de nuevo, emite fotón en una frecuencia característica del nivel del átomo de mercurio. Esa frecuencia característica corresponde al rango de ultravioleta. Ok, entonces el fotón se emite cuando el electrón agarra como su lugar de nuevo, digamos, cuando busca su lugar nuevo dentro de cuando busca su lugar de nuevo. Cuando decimos un átomo excitado, es que el choque de ese electrón que venía logró hacer que ese electrón subiera de nivel por un momento y luego cayera de nuevo al nivel en que estaba. Y cuando cae de nuevo al nivel donde estaba, emite un fotón. Y existe un... Perdón. Sí, adelante. Que si existe un desgaste en eso, digamos, ¿por qué en este caso un fluorescente dejaría de funcionar? Digamos, si no fuera por como las bobinas o esa construcción, existe una cantidad limitada de que ese proceso pueda ocurrir. No, desde el punto de vista, asuma usted que no hay ninguna fuga en el fluorescente, entonces usted no va a perder gas, no va a cambiar la presión interna en el fluorescente. Si usted asume que eso no va a pasar, internamente en el tubo fluorescente no debería de haber ningún problema. ¿Qué es lo que puede fallar y lo que falla habitualmente? Ya todo lo externo al fluorescente, ¿verdad? Todo lo externo. El balastro, por ejemplo, o los demás componentes que acompañan al fluorescente. Eso es lo que podría fallar, pero también podría haber una erosión de los electrodos, ¿verdad? Y eso contribuye al deterioro, pero el gas como tal no, salvo que se escape. Okay. Muchas gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta final para salir al receso? Sí, profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, es que yo he hecho varios experimentos, así como en casa, y una vez hice una bobina de Tesla. Y obviamente cuando saqué la bobina de Tesla encendida a un fluorescente que ya estaba malo, se encendió una parte de ese fluorescente. Mi pregunta es si la bobina de Tesla lo que hace es como sustituir al electrodo, o no sé si tiene algún otro principio. Sí. La bobina de Tesla lo que está haciendo es generando campos eléctricos intensos, que lo que lleva es justamente a que esos electrones se aceleren, entonces chocan con el mercurio, lo excitan, emite el ultravioleta, que choca con el átomo de fósforo y el átomo de fósforo emite fotones en el visible, entonces yo veo que el fluorescente encendió a pesar de que los extremos del fluorescente no están conectados a nada. Entonces es un tema de que la bobina de Tesla induce campos eléctricos muy intensos. Exacto. Ah, ok. Y no necesito, es que ahí veo que hay 2 electrodos. No necesito de 2, con solamente uno es más que suficiente para generar ese fotón. Bueno, lo que yo necesito es exponer ese fluorescente a un campo eléctrico intenso que me acelere los electrones. Puede ser un campo eléctrico como el que va a generar la bobina de Tesla, o puede ser el campo eléctrico que me genera los componentes que acompañan al fluorescente, ¿verdad? Que alimentan al fluorescente. Pero definitivamente lo que necesito es un campo eléctrico, sea externo al fluorescente o parte del fluorescente. Y solamente, digamos, ¿qué pasa si se excitan solamente los átomos de fósforo o solo los de mercurio, o es como imposible?
Podría ser posible, ¿verdad? Pero para que un átomo de fósforo se excite, necesita recibir una frecuencia en el rango de ultravioleta, porque ya su estructura atómica así está, ¿verdad? Entonces él se excitará si recibe un fotón ultravioleta y emitirá un fotón invisible. Entonces, por eso es que nos afanamos en hacer chocar los electrones con el mercurio, para que me emitan ese ultravioleta que necesita el fósforo para que me emita invisible. Ah, ok, digamos, esos electrones lo que están emitiendo es al mercurio. Sí, al mercurio. Esos electrodos me están acelerando los electrones para que choquen con el mercurio gas que tengo dentro y exciten el mercurio y emita ultravioleta, para que ese ultravioleta sea absorbido por el fósforo y emita fotones invisibles. Ok. Gracias.